Daniel López Marijuán es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid. Ha sido profesor de instituto, ya está jubilado, y él es, a su vez que un científico, es un ecologista entregado, es un activista ecológico, y como tal, él es el presidente o el referente de la sección o el departamento de energía, residuos y cambio climático a nivel andaluz de Ecologistas en Acción. También en representación de Ecologistas en Acción ha estado, y siendo miembro del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, del Consejo Andaluz del Clima y también del Consejo Provincial de Medio Ambiente. Él es autor de una guía metodológica a través de la cual propone la elaboración a los ayuntamientos de planes para enfrentar el cambio climático. Y a su vez él ha sido partícipe, junto con otros técnicos, de un gabinete de técnicos, el primero a nivel andaluz, para también el estudio del medio ambiente. He mencionado varias veces el clima y el cambio climático, y no puede estar más de actualidad. Hay todavía gente que sigue negando la mayor, no existe el cambio climático, es un invento, y sin embargo, pues desgraciadamente hay cada vez más evidencias, a veces absolutamente trágicas, como las que hemos sufrido o estamos sufriendo en parte de España en estos días, que están ahí. Bien, hay que tener esperanza siempre en gente seria, en gente estudiosa, en gente que no hace una bandera para hacer una bandera, sino que cuando provoca o hace un avance o propone un avance, lo hace siempre de manera sólida. Y en ese sentido yo creo que nuestro ponente de hoy, Daniel López Marijuán, es un ejemplo a seguir en ese sentido. Os dejo con él y con la conferencia que versa sobre el hidrógeno verde. Bueno, fijaros cómo he puesto el título. Cuando se habla de verde, tiene las dos acepciones, ¿no?, de la palabra verde. Puede ser verde de sinónimo de inmadurez, ¿sí?, o puede ser sinónimo, efectivamente, de ser sostenible, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora el famoso Green Deal, el desafío, el Pacto Verde, por ejemplo, ya con las nuevas alas de derecha que tiene ya la Unión Europea, ya no lo llaman verde, lo llaman limpio, ¿no? Porque sabéis que han metido, por ejemplo, la energía nuclear y el gas natural como supuestas energías limpias, ¿no? Entonces, fijaros, hasta la palabra verde ya parece ser que tiene todavía concomitancias que no quieren aceptar, ¿no? Bueno, voy a hacer esta exposición, quizás un poquito larga, pero vamos, en cualquier momento vosotros intervenir, preguntando, opinando, lo que sea, pero vamos, sobre todo vamos a dejar al final un coloquio, que suele ser siempre lo más interesante, lo más atractivo y tal, ¿no? Pero en cualquier momento vosotros me vais diciendo, ¿vale? Bueno, la situación es esta, ¿no? El hidrógeno ha venido... Hay una parte burbuja, efectivamente, como os voy a explicar ahora, pero otra parte, efectivamente, por lo menos algunos pensamos que sí tiene razón de ser, para decirlo de forma clara, ¿no? El hidrógeno no es un recurso energético, es un vector, es decir, hay que construirlo, hay que fabricarlo, no está prácticamente en la naturaleza, aunque ahora parece ser que han encontrado hidrógeno residual en algunas montañas, por ejemplo, en el Pirineo, etcétera, pero no es un hidrógeno explotable, hay que fabricarlo. Y hasta ahora, por ejemplo, el hidrógeno se fabricaba solamente, básicamente, del gas natural. Haciendo un poquito de repaso de química, el gas natural básicamente es gas metano, CH4, entonces de esos 4 átomos de hidrógeno se extraería el hidrógeno molecular que se utiliza, por ejemplo, pues para muchas industrias, ¿no? Aquí en España prácticamente hay un consumo anual de unas 500 millones de toneladas de hidrógeno, pero que siempre es un hidrógeno sucio, pues el hidrógeno viene de lo que llaman el reformado del gas natural. Entonces ahora el paradigma es intentar, digamos, sustituir, o si no totalmente, por lo menos en parte, ese hidrógeno sucio que evidentemente provoca efecto invernadero, porque viene del gas natural, que es el gas fósil, por este hidrógeno, vamos a poner todavía las comillas, supuestamente limpio, ¿no? Y el motivo es el motivo es el calentamiento global, como decía Paco, es decir, no podemos seguir emitiendo más CO2 a la atmósfera, porque estamos ya prácticamente llegando, si no hemos sobrepasado ese umbral que nos dice la ciencia, como sabéis, del 1,5 grados, por ejemplo, de temperatura, que no debemos sobrepasar, a no ser que las catástrofes y los fenómenos meteorológicos extremos, como los que ha sufrido Valencia y parte de Castilla-La Mancha estos últimos días, pues sean mucho más intensos y mucho más frecuentes. Es decir, que nos va la vida en ello, literalmente. Tenemos que, como dicen los ingleses, stay ground, es decir, hay que dejar los combustibles fósiles en el suelo. Lo hemos conseguido con el carbón. Sabéis que la central térmica de los barrios prácticamente está, aunque de vez en cuando parece que sigue en funcionamiento, pero está prácticamente ya
cerrada, y todas las térmicas de carbón en España, por ejemplo, están no solamente cerradas, sino algunos incluso ya derrumbadas. Si visteis la imagen, por ejemplo, de la gigantesca central térmica de Andorra en Teruel, de carbón, se ha ido, la han demolido literalmente, o la térmica, por ejemplo, de Carboneras en Almería le pasa lo mismo. Entonces, lo vamos a ver ahora también para los barrios, por ejemplo, hay la alternativa de sustituir parte de esa infraestructura, por ejemplo, eléctrica, por ejemplo, para poner hidrógeno verde, ¿no? Lo comentaremos luego, ¿no? Y el motivo es este: si nosotros quemamos hidrógeno, cuando quemamos hidrógeno, por ejemplo, la reacción es una reacción de hidrógeno más oxígeno igual a vapor de agua, es decir, no emitimos CO2, con lo cual, evidentemente, sí estamos consiguiendo, todo en teoría, efectivamente, reducir la huella ecológica y la huella de carbono, porque no emitimos más CO2 a la atmósfera y evitamos este sobrecalentamiento, que en esta diapositiva lo veis, que sobre todo a quien más va a afectar este exceso de calor, por ejemplo, que no nos podemos permitir, pues a los países del sur, entre ellos al sur de Europa, que somos nosotros, ¿no? Que Andalucía y en particular Cádiz, ¿no? En general, toda la cuenca mediterránea va a ser, lo está siendo ya, la más afectada por estos, digamos, cataclismos climáticos, vamos a llamarlo así, esta situación de emergencia climática, de olas de calor más intensas, de subida del nivel del mar, de estas danas, estas borrascas absolutamente destructoras y tal, van a ir a más, no solamente van a ir a menos, ¿no? Entonces, estamos obligados literalmente a poner absolutamente una barrera y no continuar con esta política suicida, literalmente, de seguir quemando, debido al carbón. Afortunadamente en Europa, por lo menos, va en retroceso, pero seguir quemando gas natural, que no, de limpio no tiene absolutamente nada, emite CO2, y sobre todo petróleo, ¿no? Que es la enorme dependencia y la enorme adición que tenemos todavía, ¿no? Para un mogollón, por ejemplo, de actividades, ¿no? Ahora el siguiente, si quiere caminar. Avance página, a ver si... Sí, le doy, pero no contesta. Bueno. A ver. Ahora. Ya. Vamos a hacer un poquito primero de repaso de química básica, ¿no? De química de bachillerato, ¿no? ¿Cómo se obtiene el hidrógeno? Pues con la electrólisis, ¿no? Es una hidrólisis, es decir, la molécula de agua es H2O, entonces veis que si conseguimos, por ejemplo, romper esos enlaces, que son enlaces bastante fuertes, por eso hay que suministrar mucha energía, hay que hacerlo fundamentalmente suministrando electricidad, conseguimos, por ejemplo, que en uno de los electrodos se obtenga hidrógeno y en otro oxígeno. El oxígeno se libera a la atmósfera y el hidrógeno atómico, los hidrogeniones, los podemos convertir en hidrógeno molecular, que ya es el recurso efectivamente aprovechable. Este proceso es un proceso todavía muy caro. Prácticamente el hidrógeno, vamos a seguir llamándolo de momento verde, efectivamente, pues prácticamente sale aproximadamente al doble de precio, por ejemplo, del hidrógeno sucio, el hidrógeno que viene del gas natural. Pero, sin embargo, como las presiones y los compromisos después de los acuerdos de París son tan brutales, en Europa por lo menos, para reducir los niveles de CO2, digamos, las propias industrias se ven, y además porque tienen que pagar la tonelada de CO2 que emiten, aunque tienen también muchas asignaciones gratuitas, pero tienen que pagar el CO2 que emiten. Entonces, las industrias están interesadas también, y sobre todo también porque hay muchas ayudas oficiales, para sustituir en parte de sus actividades industriales, por ejemplo, este hidrógeno, digamos, contaminante y sucio por este hidrógeno, en principio, supuestamente verde, ¿no? Vamos a ver. Esto no ocurre, avance y retroceso. Pica con el ratón ahora. Datos del hidrógeno. Bueno, se necesita gastar muchísima electricidad y para que sea verde, la electricidad tiene que ser de origen completamente renovable. No vale, por ejemplo, hacer trampas al solitario y meter electricidad convencional, por ejemplo, para esa electrólisis. Es decir, la garantía de origen tiene que ser absolutamente plena y básicamente casi todos los proyectos de electricidad, como es que luego veremos también en los barrios y en San Roque, utilizan, por ejemplo, energía fotovoltaica o energía eólica, es energía renovable, ¿no? Se necesita muchísima agua y esta es una de las talones de Aquiles más ignorados del hidrógeno, porque efectivamente necesita ese agua para hacer la electrólisis, ¿no? Hay que hacerle un medio hídrico. Entonces, hay proyectos de todo tipo. Hay algunos, por ejemplo, que van asociados a desaladoras, es decir, desalar agua del mar para obtener hidrógeno, para obtener agua, que sea agua muy pura, agua muy prácticamente destilada, para hacer la electrólisis. Otros utilizan, por ejemplo, aguas de embalses, lo cual es un auténtico disparate. Otros utilizan, por ejemplo, aguas también de depuración, pero tienen que tener tratamiento terciario, y nosotros siempre planteamos que también para tener la sostenibilidad, por lo menos el origen del agua tiene que ser un origen sostenible, básicamente, o bien de desalación también con desaladoras que tengan osmosis inversa con energía renovable, o bien depuración terciaria, y siempre que no entre en competencia con otros usos que tenga, que son prioritarios, como sabéis, del agua, ¿no? Pero efectivamente veis que el consumo de agua es relativamente importante, relevante, y efectivamente en situaciones de sequía es uno de los talones de Aquiles, efectivamente, para que el hidrógeno no puede ser, digamos, una
un proyecto tan absolutamente brutal como es el que nos ofrece directamente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que acaba de salir en el boletín oficial la semana pasada, ¿no? Entonces hay muchísimo. Plantea, por ejemplo, inicialmente hablaba de una potencia a instalar para el 2030 de 4 gigavatios, de 4.000 vatios, lo aumentó en el borrador siguiente en 11 megavatios, 11 gigavatios, 11.000, y actualmente está en 12. Es decir, que prácticamente un auténtico boom, una auténtica burbuja, por decir así, de proyectos de hidrógeno de todo tipo. Ya os comenté algunos me tocó leerlos, que la verdad tienen sentido, son razonables, otros están sobredimensionados y otros son literalmente pasarlos directamente, a ponerse frontalmente, ¿no? El coste del hidrógeno, lo que os decía antes, veis que prácticamente es el doble si utilizamos el hidrógeno de la electrólisis renovable. Y luego el problema del hidrógeno es que tiene una densidad energética brutal, es decir, es un recurso energético maravilloso, pero claro, es extremadamente volátil, es decir, se mete, es muy difícil, por ejemplo, de almacenarlo, y para almacenarlo tienes que utilizar o muchísima presión o muchísima temperatura negativa. Es decir, fijaros que necesitas o bien tener temperaturas de prácticamente de 300, 700 bares de presión, la atmosférica es un bar, como sabéis, 1000 milibares, o situaciones de temperatura prácticamente casi del cero absoluto, 253 grados bajo cero. Entonces eso es carísimo, por ejemplo, y es un gasto energético adicional el almacenamiento y el transporte, y luego la desgasificación, si van al plan licuado, que es también dentro de, podría decir, la huella ecológica que tiene el hidrógeno. Con lo cual veis que de verde empieza, digamos, a tener sus limitaciones. No es completamente verde, porque veis que las afecciones que tiene en gasto energético, en consumo de agua, en derroche, en definitiva, en falta de eficiencia, pues es muy importante. Pero claro, la ventaja que tiene es eso, que no contamina. Es decir, si tú quemas hidrógeno, o tiene nada más que vapor de agua y se acabó, ¿no? Y luego es muy difícil almacenarlo. Ya digo que hay que hacerlo directamente o bien de esta forma comprimida, ya digo, con temperaturas bajísimas o presiones altísimas, o, como os comentaré a continuación, trasladándolo a otro combustible diferente, que hay proyectos también aquí en el puerto de Algeciras, que es el metanol o el amoníaco, que también son recursos energéticos. Ahora lo comentaremos, ¿vale? Esto sigue en avanzar, a ver si quiere. Ahora. Hay colores variopintos con el hidrógeno. El color auténtico, el que en principio sería solamente aceptable, sería el verde, pero el conveniente, como veis, es que es el mayor coste. La eficiencia energética no es para echar cohetes, pero en principio es aceptable y tal. Y luego hay el hidrógeno azul, no voy a entrar en detalles, que es simplemente cogiendo CO2 y utilizándolo, por ejemplo, también con captura de carbono, con lo cual tiene, digamos, una huella ecológica menor, con lo cual le pone el color azul. El turquesa, por ejemplo, es un poquito, casi parece chiste, ¿no? Pero se utilizaría a partir de hidrocarburos, con lo cual seguimos con el hidrógeno sucio también. El gris es el actual, el que se utiliza básicamente de combustibles de petrolíferos habituales. El marrón se utilizaba anteriormente, por ejemplo, a partir de gasificación del carbón, y todavía hay uno más, que ahí no aparece, parece que está la siguiente. Perdón, lo del azul no lo he entendido. Sí, el azul, te lo voy a decir, a ver. El azul es el reformado del gas con captura de carbono, es decir, sería también hacerlo a partir del gas natural, pero utilizando, por ejemplo, dióxido de carbono de otras industrias adicionales. Utilizando, por ejemplo, capturando lo que se llama el secuestro de carbono. Entonces, esa captura de carbono, digamos, en el balance final contaría como que efectivamente una reducción de la huella de carbono. Por eso él le pone el color vamos a llamar azul en principio, ¿no? Pero no es una técnica prácticamente desarrollada, por así decir, son dentro del abanico las opciones que la industria, por ejemplo, ofrece, ¿no? Y esta otra, a ver si quiere avanzar, que no quiere. Ahora, si veis, bueno, aquí no se nota mucho, pero si veis, hay otro más, que es la de energía nuclear. Y como no había todavía suficiente paleta de colores, lo llaman hidrógeno violeta. El hidrógeno violeta de energía nuclear, lo cual, efectivamente, es cierto que la energía nuclear sabemos que no es una combustión, no emite CO2 idealmente, no se trata de desintegrar isótopos radiactivos, pero evidentemente la huella ecológica de la energía nuclear la hace absolutamente indeseable para utilizarlo como materia prima, ¿no? para el hidrógeno, para que veáis el retorcimiento que tiene todas las grandes empresas, la gran industria, y entonces intenta colar de rondón con colores de la paleta, como yo digo, situaciones absolutamente indeseables, ¿no? Vamos a ver si quiere avanzar.
Qué rollo, ¿eh? Ahora. Hidrógeno, bueno, esto sería un poquito el ciclo del hidrógeno como vector energético descarbonizado. Fijaros que no se habla de recurso energético porque no existe en la naturaleza, hay que fabricarlo. Entonces, bueno, pues sería lo que diréis, ¿no? Entonces, por repasar lo que os he dicho, ¿no? Obtenemos del agua, el oxígeno se libera, hay que almacenarlo por el coste que ya os he comentado. Se utilizaría para el transporte, ahora vamos a ver para qué tipo de transporte, o también para usos industriales. También se puede quemar para obtener energía, bien directamente o bien por fila de combustible, lo comentaréis también, y puede tener usos finales como materia prima. El hidrógeno se puede utilizar para muchos procesos industriales, incluso los que tenéis aquí, por ejemplo, la industria petroquímica de Cepsa o la industria de acelería de Acerinox. El hidrógeno es un recurso, en principio, bastante valioso, ¿no? Y en principio mucho mejor que los combustibles que se utilizan en la actualidad en estas empresas, ¿no? Ahora lo comentaremos también. Vamos a ver si quieren avanzar. Está. Etapas de la cadena, bueno, más o menos un poquito lo mismo, ¿no? La producción, el almacenamiento y los usos finales, ¿no? El problema es en los tres fases. En la producción, que es cara, pero siempre tiene que ser de origen renovable. El almacenamiento y el transporte es también muy complicado. El transporte, por ejemplo, sabéis que por qué Enagas está tan interesado en el hidrógeno. Porque quiere continuar primero controlando todo el proceso y utilizar su red de gasoductos, que son muy potentes, como sabéis y tal, para inyectar el hidrógeno mezclado con el gas fósil. ¿Qué problemas tiene eso? Bueno, primero, que no salimos otra vez de la burbuja, otra vez de la adicción al petróleo, en este caso del gas fósil. Luego también que meter, por ejemplo, hidrógeno en tuberías convencionales es muy complicado, porque el hidrógeno tiene una capacidad de dispersión brutal, con lo cual literalmente se escapa por la rendija y por los poros, para decirlo así, por las fisuras o por las válvulas, por ejemplo, que tenga esa red de gasoducto, con lo cual actualmente solamente se admite hasta un 10% de mezcolanza del gas fósil con el hidrógeno, o bien fabricar hidroductos que llaman, es decir, conducciones mucho más potentes, generalmente materiales plásticos, materiales sintéticos, que sí aguantan, por ejemplo, transportar el hidrógeno pues durante varios kilómetros, ¿no? Repartirlo por toda la red, no solamente nacional, sino red internacional. Sabéis que hay un proyecto, por ejemplo, costosísimo, que llaman el Barcelona-Marsella, por el Golfo de Rosas, por toda la parte del Mediterráneo, meter un hidroducto, un gasoducto, pero que permitiría esa mezcolanza de gas fósil juntamente con el hidrógeno. Un auténtico disparate, literalmente, ¿no? Lo comentamos también luego, que aparecerá. Vamos a ver si quiere avanzar. Me cuesta, ¿eh? Pero bueno. Vaya. Bueno, madurez de los procesos, pues efectivamente son tecnologías industriales muy inmaduras. Entonces, ¿por qué están mogollón, por ejemplo, de proyectos ya en marcha? Pues porque hay un apoyo oficial y una red de subvenciones y de ayudas, no solamente nacionales, sobre todo los proyectos Next Generation, sino también de Europa, absolutamente bestiales, ¿no? Hay un auténtico lobby ahora mismo, la Asociación Española de Hidrógeno, que tiene una financiación y un apoyo oficial absolutamente bestial. De hecho, por ejemplo, Paco, con Antonio también estuvimos unas charlas que organizó aquí la industria química, decirlo de forma clara, con la cadena SER, por ejemplo, en Alcaidesa, para vender el producto. Es decir, que hay muchísimo apoyo oficial, porque evidentemente muchas empresas están intentando hacer negocio, literalmente, con este nuevo objeto de deseo, ¿no? Que viene con el hidrógeno, ¿no? Si quiere avanzar. ¿Para qué se utilizaría? Muy importante, y esto es un uso, la verdad, que muy útil, y en principio bastante, voy a explicarlo de forma muy sencilla, bastante aceptable, de utilizarlo como una especie de gestión de la demanda, cuando se utiliza, por ejemplo, en electricidad. Me explico. Si tú, por ejemplo, obtienes hidrógeno y lo puedes acumular, por ejemplo, en horas valle, por ejemplo, en horas en las que no hay prácticamente demanda eléctrica por la noche, en las que prácticamente sabéis que mucha electricidad, literalmente, o hay que parar parques eólicos, o literalmente hay que desprenderse de ella, porque la electricidad no se puede almacenar, la electricidad tiene que consumir exactamente en el momento la misma electricidad que te demanda los servicios, las casas y las industrias. Entonces, si tú, por ejemplo, esa electricidad la utilizas para, cuando la electricidad es muy barata, prácticamente a coste cero, para hacer electrólisis y obtener hidrógeno, tienes ahí una forma de gestionar la demanda absolutamente fantástica. Entonces tú puedes, por ejemplo, meter electricidad cuando está más cara, evidentemente, y efectivamente puedes meter una electricidad renovable, y en cambio en las horas valle, en las horas nocturnas, por ejemplo, utilizar el hidrógeno como una forma de almacenamiento de energía. Sería una batería, en definitiva, pero en vez de una batería química, en este caso sería directamente el mismo recurso, ¿no? Entonces esto es una potencialidad enorme que tiene el hidrógeno, y la verdad que es un tipo de uso normalmente útil, ¿no? Por el problema de tirar energías renovables es que no son gestionables.
Es decir, la electricidad tú la produces en la fotovoltaica cuando hay sol, cuando hay luz, y en la eólica cuando hay viento. Pero salvo la hidráulica, y la hidráulica siempre que haya agua, efectivamente, sí es gestionable, pero otras energías renovables no la puedes utilizar. Bueno, en todo caso, la energía de la biomasa, pero es una energía muy pequeñita, ¿no? Entonces, lo bueno del hidrógeno es que tiene una enorme capacidad, por ejemplo, para hacer labor de amortiguación y de controlar efectivamente los flujos de demanda. Sabéis que el kilovatio hora, por ejemplo, tiene unos despegues brutales. Ha llegado hasta a 200 euros, por ejemplo, el megavatio hora, y, por ejemplo, ha pasado a pasar a cero, por ejemplo, cuando hay demanda, y prácticamente tiene que literalmente tirar esa electricidad porque no tiene ningún tipo de uso, ¿no? Entonces, eso es lo bueno del hidrógeno. Puede servir para amortiguar y para hacer ese tipo digamos, de compensación o de gestión de la red, ¿no? Esto ya os lo he dicho, no voy a insistir más en ello, porque tenéis, digamos, las tres partes de lo que es el ciclo del hidrógeno. Vamos a ver. Vector universal, efectivamente, se puede utilizar para mogollón de usos, como tenéis, pero bueno, se puede inyectar, como veis ahí, en la red en gas, en las redes de gas, que con estas limitaciones que os he dicho antes. Se puede utilizar también como materia prima para procesos industriales, por ejemplo, muy interesante, por ejemplo, aquí no lo tenemos, pero en Huelva, que tiene Fertiberia, una industria de fertilizantes químicos, y utiliza, como sabéis, el amoníaco, por ejemplo, para fabricar abonos nitrogenados, ¿no? Si ese amoníaco, por ejemplo, tú lo obtienes, es NH3, no digamos, de la materia prima mineral, sino directamente el hidrógeno renovable, sustituir, por ejemplo, ese amoníaco sucio con un amoníaco limpio del hidrógeno renovable tiene todo el sentido, ¿no? En el caso de una acería, por ejemplo, que necesitan, por ejemplo, agentes reductores muy importantes para el mineral de hierro, si tú consigues que ese hidrógeno sea un hidrógeno limpio, pues evidentemente la huella ecológica de esa acería es muchísimo menor, ¿no? Es decir, son usos que en principio son razonables y son sostenibles. Y en el caso de la movilidad, lo comentaremos luego, depende. Nosotros pensamos que movilidad, por ejemplo, para coches y para trenes y aviones no tiene ningún tipo de sentido, lo explicaré luego por qué, pero, por ejemplo, para desplazamientos pesados, básicamente camiones, por ejemplo, incluso para buques, el hidrógeno, o bien como hidrógeno puro, por decirlo, o bien, como os decía antes, como metanol o como amoníaco, tiene sentido, porque efectivamente puede hacer ese reemplazamiento, por ejemplo, sabéis, por ejemplo, que con los motores de combustión interna, los coches térmicos, en principio la Unión Europea nos dice que en el 2030 tienen que desaparecer, ¿no? Entonces, claro, la industria automovilística está que se sube por las paredes y está presionando para que ese plazo se alargue muchísimo más, ¿no? Entonces, la electrificación del transporte ha venido para quedarse, es decir, hay que hacerlo obligatoriamente. No tanto para el coche eléctrico, el coche individual, pero sí, por ejemplo, para el transporte tipo camiones y en general por todo tipo de desplazamiento pesado, por así decir. En el caso de los buques también, ¿no? Lo comentaremos luego, pero tengo una diapositiva que lo explica bastante bien. Vamos a ver si esto quiere avanzar. Ahora. Entonces, ahí tenéis también el hidrógeno. Se puede, una vez que tú lo obtienes, lo puedes convertir en metanol, que es CH3OH, que tiene el hidrógeno unido juntamente con captura de CO2. Entonces, si el CO2, por ejemplo, lo juntas con el hidrógeno, obtienes combustibles que se llaman de síntesis. Y el metanol, por ejemplo, es un recurso bastante importante. Es un alcohol, en principio es alcohol metílico, y en principio es bastante gestionable y no tiene el grado de problemas que tiene el hidrógeno, que no hay Dios que lo manipule, que necesita, por ejemplo, cantidad de procesos químicos y físicos, ¿no? Para poderlo almacenar y poderlo transportar, ¿no? Entonces, el metanol es un recurso principio útil. Lo que pasa es que tiene un problema, y es que el metanol, como tiene carbono en la composición, si tú quemas metanol, emites CO2, con lo cual la huella de carbono también habría que tenerla en cuenta. Pero con eso, al final, sustituir, por ejemplo, sabéis que hay países, por ejemplo, que utilizan etanol, no metanol, etanol, en muchos coches convencionales. Brasil, por ejemplo, utiliza etanol de hace muchísimos años, ¿no? A partir de la caña de azúcar, ¿no? Y evidentemente la emisión de contaminante es muchísimo menor, ¿no? Y aquí también en las gasolinas hay un porcentaje que te lo indica también de un 10% o incluso más, por ejemplo, también de etanol. Es decir, que mezclar o sustituir, más que mezclar, combustibles del petróleo por combustibles, por ejemplo, biogénicos y tal, como es este metanol, pues en principio sí tiene el sentido y está justificado, ¿no? Preguntad lo que queráis, que si no yo continúo, ¿eh? Cualquier cosa que queráis, ¿eh?
A ver si esto quiere avanzar. Ahora. Uso del hidrógeno solo en sectores prioritarios. Esto es, lo he sacado de una Fundación Renovables, tiene un estudio para que quiera profundizar un poquito más, que está muy bien, por hacer la crítica de los pros y los contras del hidrógeno. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea, ¿no? Para el transporte pesado os he dicho que tiene sentido, efectivamente, meter hidrógeno, o bien hidrógeno puro, o bien, ya digo, amoníaco o metanol. Para la aviación tiene un problema y es el problema del peso. Es decir, si tú metes, por ejemplo, hidrógeno, lo tienes que comprimir, primero tiene un problema de seguridad y tiene problemas también de que aumenta mucho el peso. Cuando tú aumentas la densidad, evidentemente tiene problemas. Entonces, para la aviación, Airbus y todas estas grandes industrias están pensando más en combustibles sintéticos más que en el hidrógeno, pero algunos de esos combustibles sintéticos vienen también del hidrógeno, con lo cual también viene, digamos, como parte de la solución, por así decir. Para la industria metalúrgica, yo os he dicho que tiene todo el sentido, efectivamente, sustituir, por ejemplo, lo que son reductores por hidrógeno, o el hidrógeno sucio, el hidrógeno gris por hidrógeno verde sería perfecto. Para gestionabilidad de las centrales de producción de electricidad, yo os he dicho que es perfecto, me parece la idea mejor. Por ejemplo, ahí hay un proyecto en Trafalgar, aquí enfrente de Trafalgar, bastante interesante, pero no ha pasado del proyecto, y es que quiere meter 4 aerogeneradores potentes en el mar, ahora son flotantes, como sabéis, bastante importantes, pero no estarían conectados a la red eléctrica, sino que solamente lo utilizaría para obtener electricidad, y esa electricidad, por ejemplo, lo convertiría por electrólisis en hidrógeno, y ese hidrógeno, con captura de CO2, lo convertiría en metanol, que lo suministraría directamente al puerto de Algeciras. El proyecto, por ejemplo, bueno, es muy fantasioso, pero tiene todo el sentido. Es decir, que evidentemente sustituir esa enorme cantidad de combustible marítimo que sabe Antonio, ¿verdad? Que está solamente llenando de óxido de azufre completamente toda la vida Algeciras, por un combustible que no emitiría esa cantidad de azufre, y además que está prohibido ya, porque sabéis que le han reducido directamente a los fuelóleos, por ejemplo, el contenido de azufre, pues tiene todo el sentido del mundo. Es decir, que no todos los proyectos de hidrógeno, por ejemplo, son rechazables, ¿vale? Con eso ya me empiezo a pronunciar y respondo ya al título de la charla, ¿no? Es decir, hay usos del hidrógeno que, bien gestionados y bien controlados, es otra, pueden tener efectivamente sentido y formar parte de verdad de una descarbonización auténtica, no descarbonización en plan de lavado de cara nada más. El combustible marítimo, por ejemplo, están obligados directamente, primero por la parte del Mediterráneo y ahora también para el Atlántico, para reducir niveles no solamente de óxido de azufre, sino óxidos de nitrógeno. Y evidentemente utilizar metanol, utilizar amoníaco, también sería parte de la solución o una buena alternativa. Y para fertilizante yo lo he dicho también. Si Fertiberia, por ejemplo, que tiene un proyecto para reemplazar parte del amoníaco, parte del hidrógeno que viene de hidrógeno gris por hidrógeno limpio, pues aunque sea una gran industria con la que nosotros no estamos de acuerdo y tampoco estamos de acuerdo con los combustibles, con los fertilizantes de síntesis, pero sin embargo, ya que le está produciendo una cantidad brutal de fertilizantes químicos, por lo menos que no tenga una huella de carbono tan elevada. Entonces ahí sí, por ejemplo, esa sustitución o ese reemplazamiento sí tendría, por ejemplo, todo el sentido, ¿no? Perdona, pero utilizar este metanol limpio sigue produciendo CO2, ¿no? Efectivamente, esa es la huella. Pero mucho menos, por ejemplo, es utilizar, por ejemplo, pues fuelóleo o gasóleo, evidentemente. Y sobre todo no tiene los problemas añadidos que lleva, por ejemplo, los combustibles derivados del petróleo, óxido de nitrógeno, metales pesados, óxido de azufre, etcétera, etcétera. Sino que, aparte de CO2, no tiene nada más, ¿eh? Bueno, óxidos de nitrógeno también pueden producirse si alcanzan muchas temperaturas, pero ni punto de comparación con lo que son combustibles fósiles, en definitiva. Con lo cual, siempre digo en mi opinión, reemplazar de forma controlada, por ejemplo, y en el caso de los buques, sobre todo los buques, desde cruceros hasta buques mercantes y tal, que están obligados a ello. Es decir, que tienen un plazo, por ejemplo, para hacerse primero esa rebaja de óxidos de azufre en el combustible marítimo y luego, a final de reemplazamiento, sustitución del combustible. Y de hecho, por ejemplo, ya las grandes navieras están ya, por ejemplo, saliendo de astilleros algunos buques ya diseñados o bien para utilizar indistintamente combustible fósil o metanol o amoníaco o directamente metanol. O sea, que ya las industrias, los armadores y tal, se están poniendo las pilas, saben que eso es el futuro. ¿Y aquello del gas natural para los buques? Muy complicado. Se lo pregunté a un compañero mío, Arturo, que es ingeniero naval, y decía que es complicadísimo. Se ha hablado también como alternativa. Efectivamente. El problema es siempre de gestión. El gas natural es muy flamable, también hay que, evidentemente, mantenerlo licuado, entonces utilizarlo, pero en principio con los motores me decía este hombre que no hay problema, admite, esos pueden ser
perfectamente a emitir el gasóleo, el fuelóleo o el gas natural, pero el problema es directamente almacenamiento y de seguridad. Decía solamente la única limitación. Pero si utilizamos gas natural, seguimos otra vez dependientes del petróleo. O sea, que no estamos descarbonizando el sector marítimo, que es a lo que están obligados. Con lo cual, hay que intentar... Bueno, si no es una energía de transición, deja de transición, Guille. Lo comento porque estamos hablando El gas natural, mejor dejarlo aparte. De cuento de la lechera, porque vamos dando saltos, porque el coche eléctrico ahora parece que no están, aunque vayamos abocados a tenerlo, no es tan eficiente, eficaz. Lo comentamos ahora, sí. El gas natural para ahora no, porque claro, el gas natural no. El hidrógeno no es el hidrógeno, porque ya es el metanol, pero el al final etanol, tienes que... el amoníaco verde. Pero tienes que hablar de opciones, cuáles son las menos malas. O sea, opciones absolutamente 100% sí, pero puras y hago referencia al título de tu conferencia. Claro, claro. Pero siempre hay que sopesar por sí contra, efectivamente. Y al final, sustituir, por ejemplo, fuelol, gasóleo o gas natural, por ejemplo, por combustibles sintéticos que vienen del hidrógeno verde, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Aparte, ya digo que la Unión Europea está obligando a ello. Lo que pasa es que la industria también está intentando atrasar mucho los plazos. Pero vamos, ya digo que las navieras están ya botando barcos, por ejemplo, que ya utilizan, por ejemplo, pueden utilizar perfectamente el metanol. La planta de gas licuado de los barrios se mantiene porque quieren seguir ocupando la zona marítima terrestre. Efectivamente, es una expectativa falsa. Un montón, como dicen los marineros. Claro, claro. Y eso no le va a dar. Y además que ahora no, que es una energía de transición, lo decía también, de acuerdo, el alcalde de los barrios y tal, ¿no? Cuando lo ponen, no, pero es transición. Y esa no es una transición justa. No es una transición. Hay que, como tenemos ya el problema del cambio climático de forma tan sumamente brutal y tan acelerada, no admitimos, digamos, dilaciones. Necesitamos hacer absolutamente cambios bruscos y muy repentinos. Y prácticamente dejar, repito, stay ground, es decir, dejar los combustibles fósiles en el suelo y prácticamente no utilizarlo, ¿no? Y el gas natural, sobre todo, nos ha vendido la moto, acordado de las centrales térmicas de gas ciclo combinado, que al principio se vendían como unas centrales limpias, más eficientes y tal, y al final lo que han sido es arrojar una enorme cantidad de CO2 absolutamente bestial, gigantesca, ¿no? Que ahora afortunadamente están de capa caída, porque la electricidad más cara la que pone el mercado, ¿no? Pero las energías renovables las han reemplazado, ¿no? Pero que nos han vendido la moto y ahí, no digo que hayamos picado, pero más o menos decimos que bueno, que vale, que mejor, por ejemplo, la central de carbón entre una de gas natural ciclo combinado. No, hay que ir directamente del tirón a energías renovables y llegar al 100% renovables, que es la postura, ya no solamente ecologista nación, sino incluso, te digo, del PNIEC. Hablan, por ejemplo, de que un 81% de la electricidad para el año 2030, el PNIEC, Plan Nacional Integrado y Clima, tiene que ser de origen líquido, de origen renovable. Actualmente estamos en el 50%, como sabéis, un desafío importante, pero nosotros vamos a más, que el 100% sea renovable. Y si quieres tener energía, hablando de electricidad renovable 100%, obligatoriamente necesitas gestionarla. No vale solamente fotovoltaica y eólica, aparte de los problemas ya del diseño y de implantación por falta de planificación, que como sabéis está provocando, ¿no? Necesitas almacenamiento. El almacenamiento lo tienes de 3 vías. O bien bombeo hidráulico, el problema del agua es un problema serio, o bien de baterías. Baterías siguen siendo muy caras, aunque a la vez son más eficientes, y lo mismo me pasó con muchos productos, ¿no? Los ordenadores y tal, cada vez van más a la baja, o utilizar el hidrógeno como sistema de almacenamiento y de gestión de la demanda. Esas 3 vías pueden, por ejemplo, permitir, mi opinión, y la opinión de la gente que más o menos estudia temas de energía, para hacer ese 100% renovable en electricidad, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ya lo hemos dicho y tal, donde se puede, por ejemplo, utilizar el hidrógeno en plan industrial. Vamos a ser un poquito acelerado, que si no... Sí, te deja. Si me deja, sí, porque se resiste. Ahí tenéis, por ejemplo, esta postura muy interesante. Bueno, que le interese la presentación se la paso, porque la había traído un PowerPoint, pero no la leería, y le traigo un PDF que ocupa menos y os la puedo pasar. O me mandéis un correo electrónico y os lo mando. Que esta escala, por así decir, indica cuáles son los usos más indeseables, y los usos más indeseables no competitivos, y los usos inevitables, los usos específicos más sostenibles. Fijaros, por ejemplo, está en inglés, que los usos, por ejemplo, para fertilización, para industria de alimentación, para el metanol, para el craqueo del petróleo, lo que hace, por ejemplo, Cepsa, que utiliza el hidrógeno para romper moléculas grandes de petróleo y utilizar combustibles más ligeritos, o para desulfuración, quitar el azufre de petróleo, tiene todo el sentido, que está el hidrógeno. O sea, que aunque Cepsa no nos guste,
decimos que tenemos que retranquearla y echarla fuera, una alternativa que hace décadas venimos diciendo. Sin embargo, el reemplazamiento que está empezando a hacer, o ya hay tiempo a hacer, por ejemplo, para desulfuración y para craqueo, utilizar el hidrógeno, pero el hidrógeno que sea limpio de verdad, que no sea hidrógeno gris. Yo en principio no diría nada, ¿no? Yo creo que no hay industria petroquímica, pero ya que la hay, por lo menos que utilice esta proporción más limpia. Y luego, fijaros, en cuanto a usos indeseables, no competitivos, quizás en inglés y tal, estaría, por ejemplo, las células de combustible, que el coche, que en vez de utilizar el coche eléctrico, utilizaría el hidrógeno, pero no para quemarlo, sino una pila química, utiliza simplemente para producir electricidad y el coche anda, se llama pila de combustible. Sin embargo, no es eficiente, no es. Y tampoco, por ejemplo, para trenes y autobuses. En trenes, por ejemplo, hay iniciativas y proyectos también de, por ejemplo, hacer trenes que utilicen hidrógeno. Es un disparate porque es carísimo. Mucho mejor, y además fijaros que no tiene mucho sentido porque el tren utilizaría, primero, se abastecería el hidrógeno de una electricidad para fabricarlo, evidentemente. Ese hidrógeno habría que transportarlo, habría que almacenarlo y luego habría que quemarlo para producir electricidad, con lo cual, utilizas electricidad primero para fabricarlo y luego utilizas electricidad luego para soltarla. No salen las cuentas, no es eficiente, ¿no? Con lo cual aquí, fijaros, por eso lo ponen como no competitivo, ¿no? Y tampoco, por ejemplo, para calefacción doméstica, ¿sí? ¿Por qué no? Porque evidentemente, ahora mismo, por ejemplo, sabéis que las calderas de gas, también la Unión Europea dice que hay que reemplazarlo de aquí al 2030. Evidentemente no vamos a cumplir los plazos, ¿no? Pero una de las posibilidades de cambiarlas es o bien con calderas de biomasa o bien con aerotermia. O sea, algunos de vosotros tienen aerotermia. ¿Qué problema tiene la aerotermia? Que es carísimo y que no todo, además necesita bastante espacio y no todos los pisos, por ejemplo, lo admiten. Y las calderas de biomasa, no todo el mundo tiene, por ejemplo, aparte que sigue siendo todavía los peles y tal, bastante caritos, tiene tan poco espacio o money para poner calderas de biomasa. Pero la Unión Europea nos está presionando para sustituir los sistemas de calefacción directamente por aerotermia o biomasa. De hecho, por ejemplo, las calderas de gas, de aquí, no sé si a años o a décadas, acabarán siendo prohibidas. Por lo mismo, porque el gas natural, el gas fósil, emite CO2. Pero utilizar el hidrógeno para calentar o para operaciones domésticas no tiene tampoco ningún sentido. No es eficiente y es muy caro. Vale. Vamos a ver si quiero avanzar. Sí. En la industria, voy ya resumiendo, por esto ya más o menos lo he ido contando. En la industria del refino, el hidrógeno es perfectamente, mi opinión, siempre aceptable, el hidrógeno limpio, porque efectivamente funciona muy bien para esas dos necesidades que tiene la industria petroquímica. Quitarle azufre y convertir moléculas de largo recorrido, los polímeros grandes, en polímeros más pequeñitos, ¿no? Que son más competitivos y tienen más salida, ¿no? ¿Qué es el hidrocraqueo? Lo que te acabo de decir, los hidrocarburos son moléculas larguísimas de carbono y hidrógeno, entonces si tú rompes los enlaces covalentes, entonces lo consigues, por ejemplo, de un fuelóleo pasado o de una fracción pesada, por ejemplo, convertirlo en gasolina, convertirlo en nafta, por ejemplo, que son moléculas más pequeñitas y que son más competitivas. Entonces, para eso necesitas el hidrógeno. ¿Vale? Metalurgia ya lo hemos dicho, que tenía todo el sentido, sobre todo por la agente reductor, industria aquí, y también los tres usos, por ejemplo, tienen sentido. Para mí son razonables, por así decir, ¿no? Si para obtener amoníaco, que luego se convierte en un fertilizante químico, pues es mucho mejor el hidrógeno limpio que el hidrógeno gris, ¿no? Esto ya está dicho. Vamos, parece que así va. Estupendo. Bueno, para ferrocarril yo os he dicho que no, efectivamente, por los problemas de mala eficiencia que tiene. Para los barcos está totalmente, digamos, razonable el suministro, que fijaros que no solamente para el desplazamiento, sino también para el suministro en puerto. No sé aquí en Algeciras si hay un proyecto, creo que sí, ¿no? También en Puerto de Algeciras, de suministro eléctrico de los barcos, en vez de ser típico que mando el fuel oil, hacer el suministro eléctrico. En la Bahía de Cádiz hay un proyecto de hace mucho tiempo, el lleva Teófila, pero con un problema de que solamente la potencia es tan pequeñita que solamente da suministro para un crucero. Bueno, algo es algo, ¿no? Pero el problema de Cádiz que tenemos, de Cádiz capital, es que el casco antiguo está absolutamente contaminado, pero no solamente por el tráfico de coches, sino yo siempre he mantenido que una gran parte de la contaminación de lo histórico es el puerto. El puerto sabéis que está en pleno plazo histórico de la ciudad. Entonces, Teófila, por ejemplo, la presidenta de la Autoridad Portuaria, siempre vende la moto del suministro eléctrico a buques, pero cuando empieza a rascar resulta que la potencia solamente da para un crucero. Y en Cádiz, por ejemplo, se juntan 3 cruceros, y luego el resto por supuesto, de los buques no les llegaría tampoco el suministro eléctrico. O sea, hay que presionar mucho, y aquí sí tenemos mucho apoyo de la Unión Europea
para ese suministro efectivamente que sea absolutamente eléctrico. Por ejemplo, un crucero, cuando si habéis visto un crucero o incluso habéis viajado en él, es una ciudad pequeña que tiene un gasto energético absolutamente descomunal, ¿no? Y cuando está atracado en una ciudad necesita también, por ejemplo, suministro energético a punta pala. Entonces, el suministro tiene que ser eléctrico. Y para ahí, por ejemplo, sí tendría sentido el suministro de electricidad, no de hidrógeno, de electricidad. Y en los aviones, el problema que os comentaba, el problema es que el avión necesita quitar peso como sea, y entonces el problema es cómo almacenarlo, cómo realizar el almacenamiento de grandes cantidades de combustible son necesarias. El peligro supone llevar gas a presión almacenada durante el vuelo, lo mismo que decíamos en el caso de los barcos, con lo cual la Airbus y estas grandes empresas prácticamente están pensando en combustibles sintéticos más que en hidrógeno porque lo ven difícilmente manipulable. Y hace unas semanas salió ya el último informe de la Agencia Internacional de Energía, la verdad que es súper interesante, está en inglés, pero he sacado algunas diapositivas muy interesantes porque estos son, bueno, prácticamente es el organismo que más sabe y que más predicciones hace de cómo va a evolucionar el consumo energético. Entonces, fijaros, prácticamente las energías renovables van a ser la alternativa real, ¿no? De aquí a mediados del siglo, ¿no? El carbón, por ejemplo, va en absoluta disminución, como veis, color marrón. El petróleo, por ejemplo, ya tiene la gráfica de disminución, o sea que ya plantea que efectivamente el hidrógeno no es un problema de suministro, porque el petróleo va a haber siempre. Pasa que pasa tan absolutamente caro y con unos problemas ambientales tan brutales que se rodea, por ejemplo, el relevo. Al gas natural, por ejemplo, claro, le da, por ejemplo, una estabilización, por lo cual que no nos venda la moto, el gas natural va a ir, pues esto, el almacenamiento y las grandes gasificadoras y tal, porque no, el gas natural, bueno, habla a nivel mundial, pero fijaros cómo plantea una estabilización, por ejemplo, las unidades sobre donde están en Sajulio, me parece, se ve en definitiva la alternativa, ¿no? Y luego aquí verás las diferentes posibilidades. Esto sería, por ejemplo, una alternativa con net cero emisiones, es decir, con emitiva limpia, ecológica 100%, pues fijaros que hay una reducción de demanda enorme, prácticamente casi todo el consumo energético se sostiene en energías renovables, un poquito, por ejemplo, solamente con el petróleo y lo demás desaparece. Es la alternativa nuestra. Luego hay una alternativa que es seguir más o menos con las políticas actuales, por lo cual veis que los renovables tienen una representación muy pequeñita, importante pero pequeña, y el petróleo y el gas natural siguen siendo todavía muy relevantes. Esto es lo que nosotros no queremos. Y luego una posición intermedia, que sería también el ahorro, la reducción de la demanda no es tan fuerte, pero también las energías renovables, como veis, tienen un papel bastante importante. Pero hay que apuntar directamente el pronóstico o el horizonte que nos dice la Agencia Internacional de Energía, ese de la derecha, pues realmente es el que tenemos que luchar por él, ¿no? Por los motivos que ya os he ido comentando, ¿no? Eso está explicado ahí, ¿no? Y luego el hidrógeno le mete una caña tremenda, me sorprendió, porque dice que tiene muchas limitaciones. Y fijaros que está hablando no un grupo ecologista, sino directamente un organismo científico, pero evidentemente muy ligado a todo el negocio energético mundial, ¿no? Entonces dice que el hidrógeno sigue siendo un motor insignificante para el crecimiento de nueva capacidad renovable. Si fijáis en la gráfica, apenas aparece representado, aparece una rayita que ni siquiera habéis visto. Es decir, que tiene sus limitaciones. Es decir, que esa moto que nos están vendiendo de mogollón de proyectos de hidrógeno renovable, vamos, está abocado al fracaso y no tiene ninguna justificación. Incluso, ya digo, no por lo que decimos ecologistas, sino porque dice precisamente los que más saben de energía, que están ahí en la Agencia Mundial de Energía, ¿no? Os leo si no lo veis. Aunque espere que la capacidad mundial instalada del electrolizador, es decir, los que hacen la ruptura de agua para obtenerlo, se multiplique por 50 al final de la década, es decir, importante, solo una parte de ellas son instaladas por plantas de energía renovables. Es decir, continuamente nos dice la agencia que desgraciadamente la industria va a seguir utilizando el hidrógeno gris. El hidrógeno limpio, renovable, verde va a tener una representación mucho más pequeñita. Desgraciadamente. Sobre todo por problemas de precio. Es decir, que a pesar de que se vaya abaratando, sin embargo no es tan... A ver. Ahora, bueno, eso es lo mismo, más o menos lo que ya he comentado, no insisto en ello. Esto es una de la Asociación Española de Hidrógeno, para quien quiera profundizar más o menos lo que nos venden ellos la moto, del hidrógeno como una alternativa maravillosa y que lo va a resolver toda la crisis energética actual, que le interese.
Esto es, bueno, diferentes, eso no da tiempo para explicarlo, pero diferentes posiciones que tiene la Unión Europea y que tiene España. España es de los más impulsores del hidrógeno, sin embargo, la Unión Europea, que también no tiene esa posición tan, digamos, tan exagerada, ¿no? El IDAE también tiene muchos estudios sobre el papel que puede tener el hidrógeno en la transición energética, y ya digo, de hecho, por ejemplo, pues ha pasado de los 4 gigavatios a los 12 gigavatios en la última revisión de su plan nacional, ¿no? O sea que, Europa marca la senda del hidrógeno y descarbonización, pone muchísimo dinero de los fondos europeos, de los fondos Next Generation, una parte está dedicado al hidrógeno y hay una enorme cantidad de ayuda, de subvenciones directas, ni siquiera préstamos y tal, de millones de euros y tal, sobre todo por el problema que surgió con la guerra de Ucrania, ¿no? Que sabéis que uno de los suministros importantes del gas ruso no es que haya desaparecido, porque está llegando gas ruso también por vías intermedias, a través de otros países intermedios. Claro, la dependencia que tiene sobre todo Alemania brutal del gas ruso se le puede directamente la cabeza. Entonces, Alemania, que ha anunciado energías nucleares y que ha cerrado las centrales térmicas de carbono, tiene un problema realmente de suministro energético brutal, de hecho está en crisis, está prácticamente en plan de que no aumente su Producto Interior Bruto, simplemente por la dependencia energética brutal que tiene, a pesar de que tiene mucha energía renovable Alemania. Entonces, Alemania, la Unión Europea, están muy interesadas en impulsar ese reemplazamiento energético, y en particular le da mucha importancia al hidrógeno, ya digo, desde un punto de vista un poquito exagerado, ¿no? Pero que el motivo es ese, básicamente la guerra de Ucrania, para decirlo de forma clara, ¿no? Hemos hecho muchos análisis nosotros críticos de lo que es el hidrógeno. Aquí tenéis alguno del estudio, desmontando el hidrógeno, es decir, esa iniciativa de hidrógeno MED, hidrógeno mediterráneo, o sea, conducto, por ejemplo, de unir Cataluña y unir Francia, pues, por ejemplo, es absolutamente exagerada y absolutamente un poquito injustificada, ¿no? Espera que esto se ha ido un poquito por abajo. Ojo. Vaya, se ha ido la mitad. Y no quiere ponerse bien. Por ejemplo, del año pasado, no he actualizado la diapositiva, pero por ejemplo, de proyectos que hay en España había, a ver si sale ahí, es que ha salido ahí partido por la mitad, ¿sí? A ver, ahora puede ser. Ahora sí, a ver. Si no, con el ratón en la barra lateral lo puede... Sí, pero es que no me sigue. No. Fijaros. A ver. No, se va. No, se va. Había 2.600 proyectos el año pasado, por ejemplo, de hidrógeno, en España, ¿eh? Disparate, vamos, o sea que es una auténtica... Con estudios de viabilidad, ¿no? Es decir, proyectos que hayan seguido un poquito la tramitación, pues eso, habrá 5 existentes, 30 de construcción. Hay uno, por ejemplo, muy interesante, que además alegamos nosotros y nos ha hecho bastante caso, en Arcos, que es un proyecto, la verdad, muy interesante porque es una empresa, no es una multinacional, una empresa que quiere desarrollarlo, que va a utilizar agua depurada de la depuradora de Arcos para hacer la electrólisis. No está enganchada a la red, sino va a poner un parque fotovoltaico y eólico ahí directamente entre Arcos y Jerez. Va a utilizar una lagunita incluso para cuando haya problemas de sequía tener agua disponible y tal, y todo ese hidrógeno lo va a convertir en metanol, y el metanol, pasmaros, como no ha encontrado compradores aquí en España, va a meterlo en ferrocarril y lo va a llevar directamente hasta Alemania, donde Alemania se lo quitan de las manos, porque hay una demanda, por ejemplo, hay las reducciones de emisiones de CO2 son mucho más drásticas que en España, y entonces ha conseguido ya pues contratos de compra-venta futuros y tal, y el metanol, por ejemplo, se lo venden. El otro día consiguió la autorización ambiental ya integrada, y bueno, yo creo que irá para adelante. Y el proyecto en principio no tiene afecciones sobre la fauna, no tiene afecciones paisajísticas y tal, y el problema es solamente, como siempre, limitación del agua, porque el agua depurada de Arcos, que todavía no la tiene, no tiene tratamiento de cero, pero la tendrá, la Directiva de Agua nos dice que tiene usos prioritarios, sobre todo para mantener caudales ecológicos y sobre todo también para recarga de acuíferos. Entonces dijimos que si esos dos requisitos los mantiene y los cumple, en principio el agua sobrante o excedente, por ejemplo, utilizarla para generar hidrógeno limpio, pues tiene bastante sentido, bastante razonable. ¿Qué problema tiene? La huella de carbono bestial, el ferrocarril directamente, lo llevan en camión hasta Sevilla, y de Sevilla en ferrocarril directamente hasta Baviera, directamente hasta Alemania. Pero bueno, es que ellos nos decían, nos reunimos con los promotores,
Hay en Jerez que es que no han encontrado, que estarían encantados, por ejemplo, de la salida de estudiar aquí en España, pero no han encontrado nadie, por ejemplo, que se haga cargo de ese metanol, ¿no? El aguacate energético. Utilizan otros. Que también va para allá por Sí, algo parecido, ¿no? En fin. Y luego proyectos, pues ya hablan de corredores del hidrógeno, el corredor, por ejemplo, de Huelva y del polo químico de Huelva y también de las Vegas Alcidas, el corredor del Mediterráneo, el corredor también de Portugal, que iría con Zamora, el corredor también del Valle del Ebro, que uniría con el País Vasco, es decir, proyectos fantasiosos a mogollón, ¿no? Estoy terminando, pues ahí, bueno, esto y continuamente se van incrementando, ahí tenéis, fijaros, cantidad de proyectos que en diferentes estados de tramitación y muchos de ellos, literalmente, el estado de proyecto nada más, es decir, anunciando la intención de, ¿no? Hay que tener más, mogollón de empresas implicadas, de todo tipo, porque hay negocio, por lo menos futuro, no soy presente, pero futuro seguro, de empezar hay negocio de todo tipo, ¿no? De la industria, de la energía, de la movilidad, de industria de base tecnológica, de consultoría legal, de almacenamiento y transporte, es decir, todo el mundo está viendo ahí que evidentemente el apoyo oficial, hay negocio y hay que invertir, ¿no? Por eso veis que hay mogollón de empresas implicadas, ¿no? Estos son uno de los corredores del hidrógeno, pero digo que muchos corredores son ficticios, porque la red de Enagas no admite, repito, nada más que un 10% de hidrógeno. No admite, por ejemplo, si no se escapa literalmente. Se escapa sobre todo por las uniones de las tuberías, incluso por los propios poros o las fisuras que pueden tener las tuberías. Y el hidrógeno es inflamable, como sabéis. No explota, pero sí es altamente inflamable, ¿no? A pesar de, bueno, en recintos cerrados, en recintos abiertos se escaparía, no pasaría nada, ¿no? Más proyectos, ¿eh? Este es el Green Crane, por ejemplo, el proyecto también que involucraría pues, a todo el norte, prácticamente. El País Vasco, también en Palma de Mallorca, el proyecto muy interesante de hidrógeno verde, y una barbaridad, literalmente, ¿no? de proyectos ahí implicados, ¿no? Este es un proyecto muy bonito, pero al final, porque también me reuní con ellos, es una empresa china, la Hive Energy, y tenía un proyecto muy bonito para el puerto de Cádiz, pero necesitaban parque fotovoltaico, y en Cádiz no hay sitio de parque fotovoltaico. Entonces, al final, el proyecto ha decaído, pero tenían interés también de convertirlo en metanol y también meterlo directamente para suministro a buques, ¿no? Tenía todo el sentido, ¿no? Que era la zona franca, pero necesitaban espacio, no había suficiente para fotovoltaica y entonces al final no he seguido con él, ¿no? También muchos de los proyectos van asociados a energía eólica, por ejemplo la eólica marina, y la eólica marina puede servir perfectamente, ya digo, o bien para la electricidad meterla en red o para esa electricidad utilizarla para electrólisis y fabricar hidrógeno, con lo cual fijaos que hay concomitancias, inercias entre un tipo de industria y otro. Estas son empresas que están ya funcionando, ¿eh? La industria, por ejemplo, está en Francia, ¿eh? Empezó en el 2023, tiene ya 5 megavatios de potencia, es importante, utiliza energía eólica, wind farm, ¿veis? O sea que no son proyectos, son proyectos fantasiosos, que son proyectos que efectivamente están funcionando, ¿no? Es el vuestro, el Parque Energético de San Roque, ya lo conocéis, un proyecto descomunal de inversión y de dinero, y bueno, pues a ver qué lo que pasa. Nosotros lo tenemos bastante poco, ¿no? Sobre todo hace que es y sobre todo también una de las dependencias brutales es otra vez de nuevo que es un proyecto absolutamente ligado a la exportación para meter directamente ese hidrógeno y llevarlo directamente, por ejemplo, a Ámsterdam, creo que es donde lo quieren llevar, ¿no? Esta gente prometieron o preveyeron que cuando se pusieran en funcionamiento iban a fabricar 300.000 toneladas de hidrógeno al año. Pues es una barbaridad, pues más de la mitad del hidrógeno se consume en España. No solo eso, sino que si hacemos la cuenta con los 95 litros por kilo, sí, necesitan un océano, no necesitan un pantano, necesitan un océano para la fabricación. Y también muchísima fotovoltaica que no tienen tampoco, sería recurrir o bien a comprar fotovoltaica de otros sitios o coger lo que llaman las PPA, que son contratos de compraventa futuros. Por ejemplo, tienen contratos de energía limpia con empresas que están en otro sitio diferente, entonces tienen el contrato ya firmado y garantizan que para 10 años va a tener un precio fijo y un suministro eléctrico garantizado. Eso es lo que están recurriendo muchas empresas. Y Concepsa también, ¿eh? Porque ve que fotovoltaica sí quiere poner fotovoltaica aquí en la comarca y tal, pero no tiene capacidad, por ejemplo, para esa producción tan descomunal. Utilizan la PPA en inglés. Pero yo me parece que esta semana se ha publicado la noticia, vamos a ver un debate del país, evidentemente,
de que se había dado un frenazo a este tema, que por una cuestión es una especie de chantaje al gobierno o es que hay algún problema nuevo que no conozcamos. Problemas de todo tipo. Por ejemplo, el proyecto de Marsella-Barcelona, el Macron ha dicho que no quiere ni ver. Entonces, a pesar de que tenía todos los compromisos firmados entre los dos estados, el Macron prácticamente se va para atrás. Entonces, a ver qué futuro va a tener ese proyecto. Y luego con CEPSA también se está jugando mucho, por ahí muchos factores en juego. Por ejemplo, sabéis que se ha jugado un impuesto a las grandes empresas energéticas. Entonces, están haciendo como chantaje esto. O nos dais, por ejemplo, el impuesto lo van a mantener, lo último que he leído en El País ayer, pero precisamente van a mantenerlo para la banca y, sin embargo, por la presión bestial que viene el oligopolio energético, a decirlo de forma clara y tal, van a conseguir, esperemos que no, pero al final van a conseguir que el impuesto se lo quiten, ¿no? Entonces utilizan esto como chantaje, claro. Entonces, ¿la construcción de un tubo Barcelona-Marsella está parada ahora? Está en entredicho. Las últimas declaraciones de Macron, creo que tiene una diapositiva incluso opuesta y tal, decía que no veía viabilidad a ese proyecto. Y estamos hablando del presidente de la República. Si no, el presidente de la República no ve viabilidad, a ver qué pasó en ese proyecto, ¿no? Sí, no sé. Sí, hay mucha incertidumbre al respecto, sí. De todas formas, por ese tubo, Ahí lo tenéis, el de Barmar. ¿por ese tubo iría hidrógeno o también iría En metanol? parte solamente, porque no está claro tampoco si va a ser, evidentemente va a ser una conducción nueva, submarina. Entonces, parte de 2 toneladas de hidrógeno, complica de esterilidad. Entonces, a ver si lo aparece por aquí, pero en principio sería un hidroducto, que sería apto, por ejemplo, para transportar hidrógeno. Pero cuando utilizan, por ejemplo, de red convencional, el límite es ese, 8 o 10% de hidrógeno nada más, se puede admitir, ¿no? Parece que es paradójico, ¿no? Porque si en el efecto de las tuberías del Estado, nada más que pueden ir mezclados con metanol a un 10%, ahí donde van a enganchar para sacar hidrógeno en esas cantidades. A las 300.000 toneladas. Incertidumbres todas. Dime. Si en España están creciendo tantos proyectos de hidrógeno, en Europa tiene que estar multiplicado por... Muchísimos también, pero España no va a la zaga, ¿eh? En España, por ejemplo, muchísimo, y no solamente en España, sino a nivel mundial. Entonces, muchos, como es un colonialismo energético, muchas empresas están utilizando Marruecos, por ejemplo, y Chile, que tiene sol a punta pala, para poner gigantescas, por ejemplo, plantas fotovoltaicas, convertirlo en hidrógeno y transportarlo vía marítima, por ejemplo, para las grandes zonas industriales que son Centro Europa, España, etcétera, etcétera. O sea que hay colonialismo energético brutal. ¿El agua en Marruecos qué hacen? El agua, al principio, ¿Desaladora? pero bueno, también hay negocio ahí, ¿eh? La desalación, ¿Va a ¿eh? haber terciario en Marruecos? No, pero desalación del mar, no, tercero no tiene depurador, en muchos casos, tiene primario, pero hay desalación, efectivamente, sí, lo que vamos a utilizar. Claro. Pero que eso, que es obtener, otra vez, el extractivismo que decimos nosotros, es decir, extraer el recurso, en este caso, por ejemplo, es el recurso agua, el recurso energía, para llevar el producto transformado directamente. Claro, Alemania no tiene las horas de sol que tiene, por ejemplo, Chile, tenemos nosotros, ¿no? Tiene prácticamente la mitad, ¿no? La ocupación del territorio. Exacto, no tiene capacidad, claro. Sobre todo cuando hablamos de estas cantidades tan absolutamente desmesuradas, ¿no? Que utilizan directamente colonialismo, claro. Una cuestión, se han hecho proyecciones de la producción de energía de aquí al 2050, ¿no? Sí. Pero eso está ajustado a la demanda que se espera en el 2050, Sí, claro. ¿qué grado de Había, puede tener claro, por eso había esa demanda? tres escenarios, ¿no? El escenario, 45 años lo que puede pasar. el escenario de seguir como en la actualidad, el business as usual, y tal, un escenario más o menos intermedio de hacer una limpieza y tal, y escenario realmente potente de hacer una transición energética justa de verdad sería el de la derecha, ¿no? Claro. O sea, siempre todos los pronósticos que hablan siempre hablan de diferente, incluso cuando hablan de cambio climático, ¿no? ¿Qué va a pasar en el 2030? Pues depende de lo que hagamos. Podemos ir al escenario peor de todas, llegar a aumento de temperatura de 2,8 o 3,3 grados, llegar a cumplir ese 1,5 o incluso, más parcialmente son las opciones, ¿no? Entonces siempre hablan de escenarios con un grado de incertidumbre enorme, claro. Pero depende de lo que hagamos, o dejemos de ver. Mira, esto a mí, por lo que oigo aquí, me parece que uno de los problemas más importantes es la alimentación del agua, ¿no? Me parece Uno de los problemas, correcto. Digo yo una cosa, si en un vaso de electrolisis tú pones agua salada, ¿qué pasa? ¿Que el residuo de cloruro sódico es muy grande? Porque se puede No, hacer, ¿no? la electrolisis tiene agua pura, es decir, tiene que extraer la sal. Pero se puede hacer una electrolisis directamente y poner en el vaso agua salada. Sí, tú necesitas hidrógeno puro, con grado de limpieza, y no tenerlo, por ejemplo, luego que depurar, necesitas, por ejemplo, agua parcialmente destilada. Entonces, por eso, el problema que tiene también el tercero, que el tratamiento tercero tiene que ser muy bueno, porque no puede tener muchos contaminantes adicionales, y el problema de la
de las desaladoras es efectivamente que tienes que tener agua de una gran pureza. El problema de desalación es que emite una cantidad de salmuera, a lo mejor te refieres y tal, es un trago hipersalino y frente al cual no tiene solución. Hasta ahora lo que hacían, sí, hasta ahora lo que hacían solamente, donde hay desaladora, en Málaga, en Almería y tal, tener unos difusores, que lo que hacían simplemente es esparcir esa salmuera y que fuera diluido poquito a poco, ¿no? Sin embargo, ahora se han visto con el tema de la economía circular que esa salmuera tiene un contenido, por ejemplo, en componentes, digamos, aprovechados económicamente muy interesantes. Entonces ahora la línea va por aprovechar económicamente la salmuera. No tirarla al mar, sino ver, por ejemplo, que no sea oligoelementos y tal, que pueden utilizar la salmuera y aprovechar otra vez, y recircular otra vez para la industria. Pero bueno, hay todas las desaladoras se han tirado al mar, ¿eh? Y la de que están haciendo la sarquía, que también alegamos nosotros y tal, van en el sentido de salarlo y diluirlo y que el mar se encargue de todo. Y eso es un impacto ambiental serio, efectivamente. Bueno, voy terminando, ¿verdad? Otra se ha quedado ahí cortado, pero bueno, las conclusiones finales, ¿no? Más o menos lo voy diciendo. El hidrógeno debe estar definido como vector energético y nunca como combustible de uso común. Es mucho más interesante, mi opinión también con las funciones renovables, utilizarlo como materia prima que como recurso energético, aunque este último puede tener también, efectivamente, salidas, ¿no? Y es mucho mejor la electricidad que el hidrógeno, de forma clara. Es decir, el coche de pila de combustible de hidrógeno es un disparate, esto es una millonada, aunque los hay funcionando y tal, y es mucho mejor el coche eléctrico, bueno, es mucho más eficiente, ¿no? No hay por qué utilizar el hidrógeno para este recurso. Perdona, una pregunta. Dime. Así. ¿Y la posibilidad de los coches que funcionan con etanol? Porque tú acabas de decir Sin problema, funcionan. sin problema. ¿Son Pero, muy contaminantes? no, el Pues CO2, la energía la tiene un país. CO2 solamente, digo que en Brasil, por ejemplo, llevan utilizando todo el coche en mogollón. ¿Y por qué tanto apoyo? Porque lleva caña. Por el origen, por ejemplo, de ese etanol. El origen de etanol viene básicamente de cereales o de caña de azúcar. El problema de los biocombustibles es que restan una enorme cantidad, por ejemplo, de superficie agrícola, utilizarlo para alimentación, para uso energético. Y eso genera muchos impactos ambientales y lo llama un cambio de usos, ¿no? Que no es deseable, ¿no? Y en el caso ya del biodiesel no tengo que decir nada, que prácticamente viene a menos que del aceite de palma y aceite de soja, ¿no? Que provoca una deforestación bestial, ¿no? El etanol no tanto, pero compite directamente con los usos alimentarios. De hecho, por ejemplo, aquí en España hace unos años hubo bastantes proyectos de bioetanol y todos han fracasado. No solamente por este problema que te digo de cómo compiten de forma desleal con el uso alimentario, sino porque no es rentable, ¿no? Sobre todo en Salamanca, en Babilafuente y tal, una empresa de etanol potentísima, por ejemplo, y se fue al garete, tuvo que cerrar. Porque además se utiliza solamente, no es como en Brasil, que utilizan prácticamente etanol puro, y aquí los coches no admiten ese porcentaje tan grande de etanol, necesitan solamente una mezcla pues, de un 10 o un por ciento más o menos, ¿no? Y eso no hacía tanto cultivo, por ejemplo, como por ejemplo un etanol 100%, ¿no? Y cuando tú hablas de que no rentable, ¿a qué te refieres? Que no son los números, que tienen más gastos que ingresos, lo que le falta rentabilidad, ¿no? O sea que ahí era Bengoa, que era la propietaria de esta planta de bioetanol, y a Bengoa pasó lo que pasó y no digo que fuera la causa, ¿no? Pero la causa, por ejemplo, la quiebra a Bengoa fue precisamente que esa planta de etanol le generaba más pérdida que ganancias, ¿no? O sea, al final cerró. Termino. No, esa no termosolar. Esa era de Bengoa también y tal, sigue funcionando, pero el problema termosolar es para contar largo y tendido también. La termosolar, por ejemplo, la dedica muy poquita importancia el PNIEC, por ejemplo, pero la ventaja que tiene sigue siendo más cara que las energías renovables fotovoltaica, por ejemplo, pero el problema que tiene es básicamente el coste. Y todavía, tanto la central termosolar de Torre, he visto el termosolar, por ejemplo, a Sanlúcar, se ve cuando veis dirección a Extremadura, ¿no? Veis hay una torre enorme, es unos heliostatos que concentran todo el sol en una torre, se genera una cantidad de vapor gigantesca y eso produce electricidad. Y eso es mucho más caro, por ejemplo, que las centrales termosolares de cilindro parabólicas, como la que hay en San José del Valle. ¿Conocéis? Aquí son unos tubos semicilíndricos, en el eje del semicilindro está un fluido portacalórico, concentran torres solares en el fluido, genera una temperatura altísima y eso produce, con turbinas y tal, produce electricidad. Es bastante más asequible, pero sí sigue siendo más caro que la fotovoltaica, por ejemplo, o la eólica, ¿no? Y tiene problemas también de que ese fluido es bastante tóxico. De hecho, por ejemplo, el otro día me hablaban los colegas de Córdoba porque habían tenido cerca de Posadas, me parece que es y tal, funciona una termosolar, un vertido de ese fluido que había contaminado toda la central y ponían después la denuncia y tal, ¿no? Entonces, tiene su problema, pero problemas otros de coste. La termosolar
la termosolar, la patronal, por ejemplo, está presionando mucho para que haya más termosolar, pero fíjate que llevamos ya años y años de que no se fabrica, no se inaugura ninguna central termosolar, por algo será, ¿eh? Pero sobre todo es un problema de precio y a diferencia del hidrógeno de falta de apoyo. El MITECO no cree en la termosolar, en definitivo. Son las presiones que tiene. Sin embargo, sí cree en la eólica marina. Mañana empieza un congreso de eólica marina aquí en Cádiz. Voy a estar yo, consigo meterme así ya contaré. Que se juega aquí toda la patronal, ¿no? Pero por eso la eólica marina también apunta a pala, como lo tenéis aquí enfrente también entre Cádiz y Málaga, ¿no? Y como todo, la eólica marina hay proyectos que son aceptables y otros que son para echarlo, ¿no? Bueno, voy terminando. Esto es lo que decía también de cómo la Enagas está intentando hacer la voz de cara, haciendo el blending, la mezcolanza del gas fósil con hidrógeno verde, que es totalmente, absolutamente vergonzoso lo que está metiendo. Malas prácticas, pues eso, de exportación, ya lo he dicho, que es convertirlo otra vez, aumentar el colonialismo, ahora en vez de colonialismo de minería y materias primas, colonialismo de hidrógeno, pues no, eso no puede ser, eso no lo aceptamos. Luego también el control social es inexistente, es decir, aquí se lo comen entre ellos, es decir, la posibilidad que tenemos nosotros es de enterarnos, pues eso, me estoy contando pues porque nos leemos las cosas y estudiamos los proyectos, ¿no? Pero la verdad que no hay una participación ni siquiera sindical, ¿eh? O sea, ya no hablamos solamente de los ecologistas que son los radicales y tal, los sindicatos prácticamente, bueno, la UGT y Comisión prácticamente están de la mano de la patronal, ¿no? Pero bueno, por lo menos poder informarse un poquito y poner algún tipo de, digamos, de señales críticas, ¿no? Pues tampoco se les ve en sentido por ningún lado, ¿no? Y luego aquí lo que planteamos de cómo debería ser la transición justa de verdad y tal, ¿no? Que un modelo, en vez de centralizado, un modelo descentralizado, un modelo que sea democrático, transparente, asequible y verde, cosa que no existe en la torea, pues un modelo opaco y desde luego democrático no tiene aquello de obispo, no tiene nada, ¿no? Y luego que el nuevo modelo de negocio efectivamente genere también beneficios sociales, no genere solamente beneficios económicos, ¿no? Eso lo decimos también en los parques eólicos que se quieren instalar, aunque sean grandes fondos de inversión y grandes empresas, el retorno económico, el retorno social tiene que ser directamente de la población afectada, incluso hacerla partícipe de los beneficios económicos de esa empresa. Y claro, eso el oligopolio energético no quiere saber absolutamente nada, ¿verdad? Solamente habla de medidas compensatorias. Yo te pongo un polideportivo, yo te rebajo la factura de la luz, te subvenciono no sé qué y tal. Nosotros queremos que haya participación directa, control primero, y luego que los propios, sobre todo los vecinos, los directamente afectados, que participen directamente de los beneficios económicos que van a ser sustanciales, porque ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y ese es el modelo que ellos evidentemente no están dispuestos a tragar, ¿no? Y ahí el Ministerio tiene una posición, o sea, más ambivalente y en definitiva prácticamente aliado con las industrias, ¿no? De hecho, las últimas declaraciones de Teresa Rivera, que si la refrendan va a ser la nueva comisaria de Energía y Clima, es que en definitiva acepta que la energía nuclear y que el gas natural son energía de transición verde, ¿no? O sea, ya se le quedan los palos un brazo. Para la transición, ¿no? Sí, una ministra que, hombre, era de lo poquito potable, ¿no?, que podíamos tener gobierno, resulta que la nombra comisaria y todo lo poquito tenía de visión crítica, y ha hecho cosa muy importante, la Teresa Rivera, ¿no? Sobre todo conseguir especialmente desvincular el precio de la electricidad y conseguir enfrentarse al oligopolio, estuvo muy bien, ¿no? Pero ahora prácticamente está totalmente aducida por la von der Leyen, entonces no quiero saber nada ya directamente de esos reclamos, ¿no? Y ya termino aquí, de verdad que sí, esta es la última me parece, ¿no? ¿Vale? Y ya voy a beber un poquito porque ya me he quedado seco de verdad. Muchas gracias.